Senhoras e senhores, boa noite. Por favor, ocupem os seus lugares e mantenham seus celulares desligados para o início da solenidade de abertura do seminário Trabalho Infantil, Realidade e Perspectivas. Para compor a mesa de honra, anunciamos a entrada do excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no exercício da presidência, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Acompanhado das seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor Manuel Sobrino Duran, secretário de Trabalho do Estado de Chiapas, México. Sua Excelência, a senhora Eliane Araque dos Santos, vice-procuradora-geral do Trabalho, neste ato, representando o Procurador-Geral. E Sua Senhoria, a senhora Isa Maria de Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Para a abertura do seminário Trabalho Infantil, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor vice-presidente no exercício da presidência do TST, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, especialmente Sua Excelência, o senhor Manuel Sobrino Duran, secretário de Trabalho do Estado de Chiapas, no México, Sua Excelência, a senhora Eliana Araque dos Santos, vice-procuradora-geral do Trabalho, neste ato representando o Procurador-Geral, e Sua Senhoria, a senhora Isa Maria de Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Cumprimentando a todos os que vieram a esse evento, os meus colegas aqui, ministros e ministras do TST, ministro Lélio, especialmente coordenador deste seminário, todos os participantes. Declaro aberto o seminário Trabalho Infantil, Realidade e Perspectivas e convido todos os presentes a celebrar em posição respeitosa o hino nacional. Essa grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria
imponente, imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, rola, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luna, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para abrir esse seminário, me vieram à cabeça uns versos que acho que todo brasileiro se recorda. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. O amor, as flores, os sonhos, naquelas tardes fagueiras, debaixo das bananeiras, à sombra dos laranjais. Quem escreveu esses versos teve infância, brincou e deu nome à sua cidade natal, Casimiro de Abreu. E teve tempo de estudar, apesar de, aos 13 anos, ter tido que começar a trabalhar com seu pai no comércio no Rio de Janeiro. E é bom recordar que estamos em 1852. E veio a falecer cedo, com 21 anos, do mal do século, que era a tuberculose. Mas é um retrato daquilo que nós gostaríamos para todos nós, de recordar, e podemos recordar da nossa infância com essa alegria, com essa felicidade. E quem tem essa possibilidade de recordar é exatamente aqueles que tiveram infância, que puderam, em vez de trabalhar, brincar e estudar. Isso dá um equilíbrio, dá jovialidade, não perder nunca essa jovialidade que se teve na infância. Mas, por outro lado, eu gostaria de lembrar de um ditado italiano que talvez aí nem todos se recordem, mas o conteúdo é muito conhecido. L'uomo non probato dal dolore rimane sempre bambino. É vero, quer dizer, a dor, o sofrimento amadurece, mas nós não precisamos antecipar esse amadurecimento. Nós não precisamos colocar as pessoas em risco de já não saberem sorrir, já não saberem distender. Esse amadurecimento precoce, muitas vezes, gera personalidades mais fechadas, às vezes mais carrancudas. Quando pensava, ao abrir esse seminário internacional, aqui com o nosso professor Manuel, sobre trabalho infantil, é bom a gente recordar um pouquinho o porquê dessa preocupação social com o trabalho infantil, de combate ao trabalho infantil. É que nós queremos uma sociedade alegre, fundamentalmente uma sociedade feliz, uma sociedade alegre. E eu ficava impressionado quando verifiquei, hoje mesmo, notícia do Guardian, que a Bolívia vai permitir trabalho de crianças aos 10 anos de idade.
Eu confesso que trabalhei aos 10 anos de idade, no escritório do meu pai, na fazenda do meu pai, mas nas férias. E como criança que quer dar uma de adulto. É muito diferente. É muito diferente. Então, o que eu podia falar, em umas palavras rápidas, nessa abertura, é que eu posso recitar, como muitos dos senhores, muitas das senhoras, esses versos de Casimiro de Abreu, que tivemos infância e queremos que as nossas crianças no Brasil, no México e no mundo tenham infância. E aqui, nesse seminário, com os vários painéis, o que se discutirá? Como tornar isso realidade, como fazer com que a criança, dentro das possibilidades legais, aquelas modalidades, e desde que estejam já, né, com a idade mínima, possam fazer algum trabalho compatível com o estudo, compatível com o brincar, com o se divertir, para que não percam nunca essa jovialidade, essa alegria. Nós queremos realmente uma sociedade mais feliz. Portanto, ao declarar aberto esse seminário, eu desejo a todos os participantes, aos painelistas, o maior sucesso, para que todos os argumentos, todas as colocações que sejam aqui feitas, possam ser aproveitadas depois pelos nossos legisladores, pelos nossos julgadores e, principalmente, pela sociedade no momento de implementar o cumprimento da legislação trabalhista nessa matéria. Meus cumprimentos a todos. Muito obrigado. O programa de orquestras infantis e juvenis foi organizado em 2014 a partir do trabalho realizado no curso de extensão Música para Crianças da UNB. O curso de extensão existe desde 2002, com a proposta de oferecer cursos de musicalização para bebês e suas famílias. A proposta inicial oferecia atividades para crianças de 6 a 5 anos. No entanto, os pedidos de continuidade estimularam a criação dos cursos de oficina pré-instrumental e da iniciação instrumental de crianças na flauta doce, flauta transversal, clarineta, violino, viola, violoncelo, violão e piano. Após um período de iniciação em grupo, foram criados vários conjuntos instrumentais a partir de 2006. A primeira orquestra do curso Música para Crianças foi criada em 2008, com a presença de flauta doce, instrumentos de corda e a participação de crianças e familiares. Tornou-se necessário a especialização dos grupos e foram criadas as orquestras de sopro e de cordas. Atualmente, o programa apresenta 3 orquestras: orquestra de sopro, com flautas e clarinetas, orquestra infantil da UNB para crianças de 8 a 12 anos e orquestra juvenil da UNB para jovens de 11 a 17 anos. Ouviremos agora a apresentação musical pela Orquestra Infantil da UNB, regida pelo maestro Ricardo Dourado Freire, Fantasma da Ópera, de Lloyd Webber, e O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.
Neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, entrega a medalha comemorativa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho ao maestro Ricardo Dourado Freire. Retirar-se-á da mesa de honra o excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, por compromissos institucionais. Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa e para atuar como mediador da palestra magna, Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia, coordenador... O ministro Lélio é coordenador da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalho Decente do Adolescente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Boa noite a todas e a todos. Saúdo especialmente os ilustres integrantes da mesa. Professor Dom Manuel Sobrino Duran, excelentíssima vice-procuradora-geral do Trabalho, doutora Eliane Araque, a digníssima coordenadora do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, doutora Isa Oliveira. A Isa fazia questão de recordar que o tempo é inclemente com todos nós, né, Isa? Ao me lembrar que o Fórum completa 20 anos, e eu estava lá para testemunhar esse parto, né? E que presente fantástico, Isa, Eliane, professor Manuel Sobrino, ouvirmos esses adolescentes expressando o seu dom, a sua arte, e nos elevando a todos com a música clássica. O ministro Vieira de Mello comentava comigo: seus pezinhos mal tocam o chão. E as suas notas nos tocaram profundamente o coração. Não é? Um trabalho magnífico do nosso maestro com essas crianças. Mas a minha missão aqui é a de apresentar o nosso ilustre conferencista da noite, Dr. Manuel Sobrino Duran, nascido em Tuxtla Gutiérrez, no México. Advogado formado pela Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla. Mestre em Direito Constitucional
e doutor em Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto de Estudos Fiscais. Diplomado em Administração Pública e Finanças pela Universidade Autônoma do Estado de Chiapas e em Economia Social e Direção de Empresas de Participação Social pela Universidade Complutense de Madrid. Em sua trajetória política, tem exercido diversos cargos públicos, desde jovem. Continua muito jovem. Aos 22 anos, colaborou como assessor do ex-secretário de Governo, Emílio Zabadúa González. Trabalhou em mesas de estudo para a liberação de presos zapatistas e também de menores, de adolescentes, crianças e adolescentes em conflito com a lei. Foi chefe do Departamento de Arquivo Geral e Tabeliães. Desde 2004, é membro ativo do Partido Revolucionário Institucional, onde participa como integrante da Frente Juvenil Revolucionária da Confederação Nacional de Organizações Populares. Foi também presidente da Fundação Luiz Donaldo Colosio, em Tuxtla, e atualmente é secretário de Trabalho em Chiapas, no México, onde desenvolve um trabalho notável na seara do combate ao trabalho infantil e nos brinda compartilhando essa experiência nessa noite de abertura do nosso seminário. Tenho, então, o prazer e o privilégio de conceder a palavra ao Dr. Manuel Sobrino Durán. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, ministro Lelio Ventes Correa, por esta presentación. Quiero agradecer al Gobierno de Brasil, al Tribunal Superior del Trabajo, al ministro presidente Antonio José de Barros Levenhagen por la invitación y el honor que nos confiere al Gobierno de México y al Gobierno del Estado de Chiapas para participar en este importante seminario de trabajo infantil, realidad y perspectivas. Saludo con mucho gusto a las personalidades que me acompañan en este presidium, a su excelentísima señora Eliane Araqué dos Santos, viceprocuradora general del Trabajo, en representación del Procurador General, así como también a la señora Isa María de Oliveira, secretaria ejecutiva del Fórum Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Muchas gracias por estar aquí integrando este honorable presidium. Saludo con mucho afecto a los ministros que hoy nos acompañan del Tribunal Superior del Trabajo. Saludo también a los jueces, ministerios, parlamentarios, servidores públicos, estudiantes, procuradores e inspectores del trabajo, a la sociedad civil en general y a todas las instituciones que están involucradas en el problema que aqueja a muchos de los países a nivel mundial, y me refiero al fenómeno del trabajo infantil. Por eso me siento muy honrado de estar aquí hoy por segunda ocasión, por segundo año consecutivo. El año pasado estuvimos en la tercera conferencia mundial sobre trabajo infantil aquí en Brasilia, y este año me toca estar en este honorable Tribunal Superior del Trabajo en presencia de todos ustedes para hablarles de un tema que para el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto y para el gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuello del estado de Chiapas, frontera con Guatemala, México, ha sido una prioridad en estos 22 meses que llevamos de administración de gobierno federal y estatal, y me refiero al fenómeno de trabajo infantil. México y Chiapas saludan la cooperación multinacional y reconocen los esfuerzos que a nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo realizan diseñando las estrategias para enfrentar todos los países
unidos con políticas públicas eficaces y contundentes a fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como también para proteger a los adolescentes que están trabajando en edad permitida. En el caso particular de Chiapas, en su condición de estado frontera sur en México, además del fenómeno de trabajo infantil, tenemos un problema grave de migración, ya que colinda este estado de Chiapas, que está al sur de la República Mexicana, con el país de Guatemala, por donde tenemos acceso de migrantes todos los días del año provenientes de los países de Honduras, El Salvador y del Guatemala. Es una prioridad para el gobernador Manuel Velasco el tema del trabajo infantil, como les decía, y por eso me complace presentar hoy la conferencia titulada La experiencia México, caso específicamente Chiapas. Es para los gobiernos de Manuel Velasco Cuello y del presidente Enrique Peña Nieto una prioridad trazar las metas a corto y mediano plazo, y en ello estamos empeñados para reducir la cifra a 0 para el año 2020. Es un reto monumental. Sin embargo, en esta charla que tendré hoy con ustedes, ustedes podrán constatar que cuando hay voluntad política por parte de los órdenes de gobierno, federación, estados y municipios, de la mano con la cooperación multinacional que ya contamos con la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones y entre otras agencias internacionales o incluso organizaciones no gubernamentales internacionales que están involucrados en el tema de la prevención y erradicación del trabajo infantil, es posible. La suma de voluntades, la suma de compromisos, la suma de esfuerzos harán que en el mundo las niñas, niños y adolescentes, el único trabajo que tengan sea estudiar, sea recrearse y hacer deporte, y que tengan acceso a la educación obligatoria como parte de los derechos humanos en gran parte de los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Nuestra exposición va a versar en 3 partes. Trataré de ser muy claro, ya que, pues como ustedes pueden ver, no hablo portugués, así que trataré de irme lento en cuanto a la claridad, pero rápido en cuanto a la exposición. Vamos a dividir nuestra presentación en 3 partes. La primera, vamos a contextualizar en la historia de México, en las épocas más importantes de la historia de nuestro país, el fenómeno del trabajo infantil, en donde veremos cuáles eran las causas, los efectos de este fenómeno, así como también cuál era la edad permitida para poder ingresar a una plaza laboral y muchas gracias. Y también algunas de las jornadas máximas que pueden realizar los menores de edad y condiciones para la contratación en su momento de los menores. Vamos a hacer un recorrido por el México prehispánico, independiente, revolucionario hasta la fecha, en un lapso de 20 minutos, en donde ustedes podrán apreciar que el poder alcanzar objetivos claros para la prevención y erradicación del trabajo infantil no basta con la voluntad, sino que también basta de mucho esfuerzo, ya que a México le tomó 200 años estar en cuanto a las políticas internacionales a la par de muchos países, como es el país de Brasil, que le llevan 20 años de experiencia a México en la atención del fenómeno de trabajo infantil. En la segunda parte de nuestra exposición vamos a hablar de algunas cifras
de algunos factores, causas del por qué en México se presenta el fenómeno del trabajo infantil, qué es lo que está haciendo el gobierno de la República que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto para erradicar el trabajo infantil y también para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil, y que hoy México ya está en vías de ratificar el convenio 138 de la OIT, que habla de la edad permitida para poder trabajar. Y en el caso de Chiapas, con experiencias muy positivas que les voy a compartir, en donde ya tenemos una comisión interinstitucional en donde involucramos a la sociedad civil organizada, agencias internacionales, sindicatos de trabajadores y patrones, cámaras y organismos empresariales y al gobierno específicamente del estado de Chiapas en esta gran lucha que es el trabajo infantil. Así que espero que esta exposición, que será de 45 minutos, sea de su agrado y estoy a sus órdenes al final de ella para cualquier pregunta. En México prehispánico, las niñas y niños eran instruidos en casa para obedecer. Ese es el origen del trabajo infantil en México. A partir de los 10 a 15 años de edad, las niñas y niños de las familias prehispánicas eran enviados a las escuelas y aquellos que no podían ingresar a la educación eran instruidos en un oficio familiar desde pequeños y principalmente las mujeres en labores del hogar. Posteriormente, en el siglo XIX, a mediados, en 1857, vemos que con las leyes emitidas y la nueva Constitución de 1857 para los Estados Unidos mexicanos, se establece una edad mínima para poder trabajar, ya desde ese entonces, que era de 14 años de edad, en donde no se les podía obligar a las niñas, niños y adolescentes para trabajar, sino era a través de la intermediación y el permiso de sus padres, tutores o incluso de una autoridad política, quien tenía que emitir un permiso para que estos menores pudieran trabajar bajo jornadas limitadas de 5 horas y bajo contrato por escrito con el amo, y aquí quiero subrayar cómo en 1857 hablamos de amos, y también con los maestros que instruían el modelo de educación dual desde ese entonces de aprender practicando. En 1874, los esfuerzos del gobierno de México en esa época llevaron a que, si bien no a nivel constitucional pudiera haber el tratamiento del trabajo infantil, la edad permitida, también cuáles eran las jornadas máximas y las condiciones para poder trabajar, vemos que se emitieron leyes estatales que precisaban que un empleador podía admitir a un menor de edad en su centro de empleo cuando éste justificara saber leer, escribir o incluso tener conocimiento en números. A finales del siglo XIX, el sistema económico de México obligaba a las familias pobres a mantener a las hijas y a los hijos trabajando para el sustento diario. A pesar de que el Estado mexicano se esforzaba para fomentar la educación en nuestro país, solo las familias que tenían posibilidades económicas y podían prescindir del ingreso que generaban los menores en los senos familiares, podían mandar a sus hijos a la educación, es decir, tenían acceso a la educación en México. Ya para el siglo XX, en la época de Porfirio Díaz, los niños y niñas también seguían trabajando y eran deudores de los padres por deudas heredadas, y estas deudas se pagaban con trabajo infantil. Y el presidente Porfirio Díaz en esa época emite 2 laudos presidenciales para los estados de Puebla y para el estado de Tlaxcala, en donde se prohibía el trabajo infantil de menores de 7 años
en fábricas textiles o en la industria. Ya para el estallamiento de la Revolución Mexicana en 1910, vemos que en este periodo se presenta una situación difícil económicamente hablando, además en cuanto al tema de paz para la República Mexicana. Y niñas y niños menores de 12 años de edad eran enviados a trabajar a pesar de que el Estado mexicano procuraba la creación de instituciones que impulsaran la educación de los menores. Ya para el 1917, cuando se emite la tercera constitución de nuestro país en el México independiente, la primera fue en 1824, derivado de la independencia de México. La segunda fue en 1857, derivado de que se terminó el imperio, porque hubo una etapa de imperio en México. Y en 1917, después de la Revolución Mexicana, vemos que se empiezan a emitir algunas normas aisladas a través de códigos, a través de algunas leyes de carácter local, donde se prohibía el trabajo de menores en fábricas, talleres, trabajo nocturno y en aquellas actividades que se consideraran peligrosas para la salud y la moral. Además, existían certificados de salud o el registro de los menores de edad, que también la autoridad política tenía que llevar un control de las niñas y niños que estaban en estado de ocupación laboral. Para 1919, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, México recibía muchas críticas a nivel mundial por la no regulación y atención del trabajo infantil. Y derivado de ello, en la Constitución de 1917 se contempla en el artículo 123 de esta Constitución la edad permitida para poder trabajar, que era 12 años de edad. Esto aparentemente para su época era innovador. Sin embargo, para 1919, cuando la OIT señala la edad mínima de admisión al empleo, que era de 14 años, México se queda rezagado en relación a las políticas públicas internacionales, recibiendo muchas críticas de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Y para 1919 se toma por parte del Estado mexicano la decisión de empezar a atender el fenómeno de trabajo infantil. Pero por otro lado, algunos diarios de mayor circulación de la República Mexicana promovían la contratación de menores y señalaban que el trabajo infantil no solamente era bueno para la formación de los menores, sino que también era positivo en algunas prácticas para su salud. Y esto marcó un retroceso muy marcado en cuanto al Estado mexicano en el contexto internacional. Para ese entonces, la Organización Internacional del Trabajo ya prohibía el trabajo de menores de 14 años de edad en trabajo del campo, en el agrícola, en el trabajo marítimo y también en el trabajo industrial. Para 1930 comienzan a surgir muchas posturas críticas en contra del trabajo infantil, basadas en el derecho internacional. Y para 1931 México ingresa como miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, desde 1919 hasta 1931 México opta a ingresar como observador en esta organización y en 1931 emite su primera ley federal del trabajo en búsqueda de mejores condiciones para la clase obrera, que fue el pilar fundamental para que estallara el movimiento revolucionario en la República de México. La Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Medidas Preventivas y Accidentes de Trabajo dieron a conocer lo que se entendía como labores peligrosas e insalubres, y sin embargo no definía bien qué se consideraba trabajo infantil y si este fenómeno era dañino o no para la salud y para el desarrollo integral de los menores.
Para el periodo de 1940 a 1950, con la consolidación de la industria en la República Mexicana, cambia la percepción respecto al trabajo infantil, llegando a considerarlo ya para ese entonces un grave problema para la seguridad y para la salud de los infantes y de los adolescentes que estuvieran en edad permitida para poder trabajar, pero en sus peores formas de trabajo. En 1940 se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México y en 1962 se lleva a cabo una reforma constitucional que es sumamente importante para el contexto del trabajo infantil en la República Mexicana, en donde se eleva la edad para poder ser admitido los infantes en el empleo a 14 años de edad. Y ya con esto México se pone a la par de los miembros integrantes de la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1919 venían proponiendo que la edad mínima de admisión al empleo fueran los 14 años. En la década de los 70, cuando el trabajo infantil comenzó a adquirir relevancia en la República Mexicana por la intervención de organismos internacionales que condicionaban el entorno político, financiero y normativo de nuestro país, se emite una segunda ley federal del trabajo en 1970 que viene a derogar la primera ley de 1931, y aquí en esta ley federal del trabajo, con observancia obligatoria en toda la República Mexicana, se establece que la utilización del trabajo de los menores de 14 años y mayores los menores de 14 años y mayores de 14 y menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria estaba prohibida en México, salvo los casos en que la autoridad laboral aprobara que un menor o un adolescente mayor de 14 y menor de 16 estuviera en condiciones de trabajar. En 1973 se aprueba a nivel mundial el convenio 138 por la mayoría de los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, México, y lo digo con preocupación, pero también con sinceridad, hasta la fecha no ha ratificado el convenio 138 que habla de la edad mínima para la admisión del empleo y que se propone que sea 15 años de edad. En México, en los primeros años de la década de los 80, se propicia un gran interés del Estado mexicano en el ámbito de políticas públicas y acciones gubernamentales respecto al tema del trabajo infantil, con valiosas experiencias derivadas de la creación de un sistema denominado Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, sus siglas en castellano. El DIF era presidido a partir de los 80s por las primeras damas de la República Mexicana, es decir, las esposas del presidente de la nación y de los gobernadores de los estados que estaban federados al país de México. Ahí en este DIF se empieza incluso a atender el fenómeno de trabajo infantil y la situación de las niñas y niños en estado de calle. Este DIF abordaba la problemática y la protección a la infancia y de la adolescencia desde 3 puntos de vista: la educación, la salud y el bienestar social, pero no dentro del eje de trabajo infantil como tal. Ya para los 90s, para ser exactos en 1992, se crea a nivel mundial por parte de la Organización Internacional del Trabajo el Programa para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, siglas en inglés IPEC. Este programa se afianzó en la primera conferencia mundial de trabajo infantil que se llevó a cabo en Ámsterdam en 1997, y esto fue lo que impulsa que a la postre se proponga la creación del convenio 182, que enlista las peores formas de trabajo infantil y su eliminación, y en 1999 fuera
ratificada por la mayoría de los países, y en el caso de México se llevó a cabo esa ratificación para el año 2000 del convenio 182. En el año 2000 ya vemos que la intensidad para atender el fenómeno de trabajo infantil aumenta. Se llevan a cabo diversas reformas constitucionales al artículo 4 de la Carta Suprema de la República Mexicana, en donde se emite una ley reglamentaria destinada a la protección de la infancia y de la adolescencia. Se ratifica el convenio, como ya lo comentaba, 182 de la Organización Internacional del Trabajo. Para ese entonces México había ratificado 78 de 188 convenios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, quedando pendientes algunos convenios de gran relevancia que están en torno al fenómeno del trabajo infantil. El 129, que habla de la inspección en el sector agrícola; el 138, que ya lo mencionaba anteriormente, edad mínima para la admisión del empleo; el 184, que habla de la seguridad y salud en el sector agrícola; y el 189, en donde se puede apreciar el concepto de trabajo decente para trabajadores domésticos. En 2002, México, ya siendo parte de los 180 países afiliados a la Organización Internacional del Trabajo, impulsa un programa nacional dentro de la República Mexicana 2002-2010, denominado Un México apropiado para la infancia y la adolescencia, para conjuntar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas. Es decir, empezamos a ver ya el modelo propuesto por la Organización Internacional del Trabajo de suma de esfuerzos entre los gobiernos en sus tres órdenes y la sociedad a través de cualquiera de sus expresiones. Para 2007, en el periodo 2007-2012, conforme al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social, se instrumenta una política para la prevención del trabajo infantil. Y aquí quiero destacar esto porque es muy importante. En 1995 se habla de la protección a la infancia en el Plan Nacional de Desarrollo de la República Mexicana, pero es hasta el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 donde realmente, como una estrategia frontal para combatir el trabajo infantil, se inserta una línea de acción en dicho documento. Y esta estrategia interinstitucional iba encaminada a que los sectores de la sociedad, sumados con el gobierno, apoyaran para disminuir hasta su erradicación el trabajo infantil de aquellos menores de 14 años o bien de los adolescentes trabajadores en estado de trabajo en edad permitida. El 11 de mayo de 2010 se lleva a cabo a nivel mundial la segunda conferencia sobre el trabajo infantil en La Haya, en los Países Bajos, con presencia de 500 delegados de 97 países que se reúnen para trazar el objetivo fundamental a nivel mundial, que es la prevención y la erradicación del trabajo infantil para el 2016, pero principalmente la eliminación de las peores formas en actividades prohibidas. Y México participó en esta conferencia. El 30 de noviembre del 2012 se realiza, derivado de la hoja de ruta y las recomendaciones que emanan de los convenios 138, 182 y 189 de la OIT, se emite una nueva ley, se reforma más bien la Ley Federal del Trabajo de la República Mexicana, y que desde 1970 no había tenido ninguna modificación. Y aquí se adiciona un artículo o una norma que habla que cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará de manera inmediata el cese a las labores del menor. Y al patrón que incurra en la contratación de un menor de 14 años o que exponga a un adolescente en estado de ocupación en edad permitida, será sancionado
de 250 a 5,000 días de salario mínimo, para que ustedes contextualicen. $24,000 son 336,000 pesos mexicanos, pero además aquí ya vemos un tema fundamental en esta lucha contra el trabajo infantil, que es la penalidad, el sancionar penalmente a aquel patrón que contrate a menores de edad o que exponga a los adolescentes en edad permitida, hasta por 4 años de prisión. Esta situación, el año pasado, en 2013, en octubre, precisamente hoy, estamos haciendo un año que venimos aquí a Brasilia en compañía del secretario Alfonso Navarrete Prida, secretario de mi país en materia del trabajo y previsión social, y estuvimos con representantes de la Organización Internacional del Trabajo, más de 150 países afiliados a la OIT, hablando del fenómeno del trabajo infantil. Y México propuso que en una de las semiplenarias, precisamente que se penalizara la contratación de menores de 15 años, conforme al convenio 138, que reitero, aún no hemos ratificado los mexicanos. Y con orgullo puedo decirles que en la declaración de Brasilia, en las conclusiones de la tercera conferencia de trabajo infantil, que se celebró el año pasado en este hermoso país, se tomó en cuenta en el punto 11 la propuesta mexicana, que ya esto es una recomendación a nivel mundial por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que se tipifiquen en los códigos penales de todos los países la contratación de menores de 15 años de edad. Hasta aquí terminamos la primera parte de lo que se refiere el trabajo infantil a lo largo de la historia de México. A partir de este momento vamos a hablar de algunas causas, cifras, factores externos o internos que se están presentando en México hoy en relación al trabajo infantil. En cuanto a los factores internos, vemos que uno de los factores preponderantes para la presencia del trabajo infantil es la pobreza. Esto implica que las familias mexicanas envíen a sus hijas e hijos a trabajar para poder subsistir en la República Mexicana. Muchos de ellos son excluidos del sistema educativo y algunos otros que pueden combinar este binomio entre educación y trabajo, muchos de ellos desertan a la larga o incluso ven disminuido su rendimiento escolar. También vemos que en México uno de los factores internos es que padres y madres de los infantes son analfabetas o con muy baja escolaridad. Y aquí quiero mencionar otro tema importante. Una de las razones por las cuales los papás o los padres, tutores o los que gozan de la patria potestad del menor envían al infante a trabajar es la falsa idea que se tiene de que el trabajo infantil es formativo y es bueno para la salud de las niñas, niños y adolescentes. Y quiero comentarles también que hay estudios e investigaciones muy formales de la UNICEF y de la Organización Internacional del Trabajo que demuestran totalmente lo contrario. Algunos factores externos que se pueden presentar en este caso a nivel mundial y que también se están presentando en la República Mexicana es la crisis económica, política y social que vulnera económicamente a las familias. Escasas oportunidades de trabajo decente para personas adultas, esto es sobre todo sintomático en países latinoamericanos, la economía informal, que no permite tener acceso a servicios de seguridad social universal, al sistema de pensiones o incluso al crédito y a beneficios de la productividad desde el punto de vista de su democratización. Por cuestiones culturales también se piensa, como les decía, que el trabajo infantil es bueno, y esto principalmente en pueblos indígenas, que en la República Mexicana tenemos la presencia de 62 pueblos indígenas que hablan distintas lenguas o dialectos. El contexto mundial nos indica también
que, contrario a lo que comúnmente se piensa del trabajo infantil, este problema no es exclusivo de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, sino que también el fenómeno del trabajo infantil se presenta en países desarrollados, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde vemos un índice de ocupación laboral infantil muy alto en la agricultura, siendo este el sector más peligroso en el que se permite que trabajen los adolescentes, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de los Estados Unidos. Según cifras de la OIT, a nivel mundial, hoy trabajan menores de 15 años de edad. La cifra es de 168 millones de niñas, niños y adolescentes. Esta cifra ha ido disminuyendo desde el año 2000. Como ustedes pueden ver, no sé si hay una pantalla atrás de mí, yo la estoy viendo aquí. Hay en esta gráfica del 2000, teniendo 245 millones de niñas, niños y adolescentes en estado de ocupación laboral, al 2012 esta cifra disminuyó a aproximadamente 168 millones de niñas, niños y adolescentes en edad no permitida para laborar o bien que se encuentran en las peores formas de trabajo infantil. Los esfuerzos estadísticos de la OIT permiten conocer importantes progresos, como se puede apreciar en esta lámina, ya que entre 2000 y 2004 se ve una reducción del trabajo infantil en edad no permitida y de las peores formas para los adolescentes. Se da una reducción del 10% a nivel mundial. Para 2004-2008, para este periodo, esta reducción se ve disminuida al 3%, pero para el 2008 y al 2012 vemos que esta reducción aumenta al 22%. Estos datos actualizados a septiembre del 2013 y nos los proporciona la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, aproximadamente 12.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad no están gozando de su infancia, ni desarrollando facultades físicas y mentales, al estar inmersos en situaciones de trabajo infantil. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo demuestran que pese a los esfuerzos realizados en Latinoamérica y el Caribe en materia del trabajo infantil, aún persiste una gran deuda con la infancia y con la adolescencia. No todos los gobiernos, tal y como lo mencionaba el ministro Lelio Ventes Correa, no todos los países están comprometidos en proteger a la niñez y a la adolescencia, como es en el caso de Bolivia, que ha permitido que niños y niñas de 10 años de edad puedan ir al trabajo. Y esta es una preocupación que hoy tiene la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en suma con la voluntad de los 183 países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, están impulsando que se ratifiquen los convenios 138, como es en el caso de mi país, y el 182, para que podamos establecer 15 años como edad permitida para los infantes y hacer un listado por país de las actividades prohibidas y que serían el objetivo al 2016 para ser eliminadas conforme a la hoja de ruta del 2010 que emana de la segunda Conferencia Mundial de Trabajo Infantil celebrada en La Haya, Países Bajos. Quiero mencionar que a nivel Latinoamérica la reducción del trabajo infantil del periodo 2008 al 2012 fue del 11%, mientras que por otro lado, en contraste, aumentaron las actividades peligrosas en un 2%. Esto es, ¿qué nos indica esta estadística? Que en algunos países donde ya no había presencia de trabajo infantil, derivado de fenómenos naturales o de algún conflicto armado o posconflicto, situaciones de posconflicto, se están volviendo a presentar el fenómeno del trabajo infantil. Ahora pues, entramos a la tercera parte de esta conferencia. El contexto de México
el marco jurídico que tenemos hoy en la República Mexicana para atender a la infancia y cuál es nuestra relación estrecha con la Organización Internacional del Trabajo. México, orgullosamente les comento, acaba de reformar su constitución política y en el artículo 123, apartado A, fracción tercera, establece la edad mínima de admisión al empleo como 15 años de edad. Fíjense ustedes, desde 1973 que se crea el convenio 138 hasta este año, México ya reconoce que la edad mínima es de 15 años y hoy el Senado de la República Mexicana está en vías para poder ratificar el convenio 138, que es una demanda histórica de las niñas, niños y adolescentes de mi país. Reconociendo que aún nos falta mucho por concretar, la ratificación de dicho instrumento internacional, cuyo tema ya se encuentra, como les comento, en análisis, la Ley Federal del Trabajo también deberá ser modificada, porque el 1 de diciembre de 2012, que entra en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo, reconociendo 14 años de edad como edad mínima para la admisión del empleo, pues esta edad tendrá que ser después de esta reforma constitucional. En esta ley secundaria deberá ser aumentada. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que inició en diciembre del 2012, en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como compromiso y respuesta a la demanda social y a la protección a la infancia y a la adolescencia, en su meta número 4 del Plan Nacional de Desarrollo, una estrategia 4.3.2, relativa a promover el trabajo digno o decente. Y aquí en esta estrategia se establece una línea de acción fundamental, que es contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Y a partir de este momento, el presidente Enrique Peña Nieto instruye al secretario del Trabajo del Gobierno de la República y a su vez a todos los secretarios del país, que dicho sea de paso, nos reunimos todos los secretarios de los 31 estados y del Distrito Federal 2 veces al año para hablar de temas importantes como es la democratización de la productividad, la competitividad, la formalización del empleo, salarios mínimos o temas importantes como es el trabajo infantil. Y aquí, con las experiencias y la información que nos compartimos los secretarios, tomamos la decisión de que a nivel nacional en México, por estado, se crearía una comisión interinstitucional para la prevención y para la erradicación del trabajo infantil que integraría al gobierno de los estados como también a la sociedad civil organizada en cualquiera de sus expresiones. El presidente Enrique Peña Nieto, en este sexenio que aún transcurre en mi país, señaló que la inversión que el Estado realice a favor de las niñas, niños y adolescentes en materia de educación, salud, deporte, cultura y esparcimiento será determinante para que lo que ellos retribuyan en el futuro a sus hogares, comunidades, regiones y en el país sea de manera positiva. Quiero comentar también algunas cifras que, si podemos pasar a las siguientes láminas a la siguiente, por favor. Algunas cifras importantes que nos señalan esa relación que hay entre pobreza y entre trabajo infantil. En México, como vemos en esa diapositiva, el índice de pobreza a nivel nacional es de 45.5%. En esa lista que aparecen 10 estados de los 16 más pobres de mi país, vemos que un factor concurrente es que los más pobres tienen las mayores tasas de ocupación de trabajo infantil. El caso de Chiapas, de donde yo vengo, Tuxtla Gutiérrez, vemos que el índice de pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación, la Coneval,
que es el consejo habilitado en mi país para dar cifras relacionadas con la pobreza, señala que Chiapas tiene un indicador del 74.7%, muy por arriba de la media nacional, que es 45.5% en cuanto a la pobreza. Sin embargo, los esfuerzos encabezados por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, tendientes a erradicar el trabajo infantil, nos lleva a ver, y también a la pobreza, que bajo el modelo que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, que cabe sea de paso decirlo, fue tomado del modelo de ustedes, Hambre Cero. De hecho, tuvimos por nuestro estado al expresidente Lula da Silva cuando arrancó este programa. Este programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido de los de mayor impacto positivo en el estado de Chiapas y hemos reducido la cifra de pobreza en un 2.2%, y esto es muy importante. También, perdón, creo que se fueron a la siguiente lámina, todavía no terminaba, si nos podemos regresar. Cabe señalar que Chiapas es el estado dentro de ese listado de 10 estados que más ha reducido la cifra de trabajo infantil en la República Mexicana. Es decir, vemos un contexto o este binomio que se da de disminución de la pobreza, disminución del trabajo infantil dentro de un estado. La mayor apuesta de los gobiernos en sus 3 órdenes de gobierno es proporcionarle alternativas de vida a los padres, tutores o los que gozan de la patria potestad de los menores, para que estos no se vean obligados a enviar a sus hijas y a sus hijos a trabajar y solamente los envíen a educarse, a hacer deporte y recrearse. Ahora sí, si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Del 2007 al 2009 vemos que en el rango de edad de 5 a 17 años en México ha habido una disminución. De 2007, que teníamos 30 millones de habitantes en ese rango, actualmente en 2013 tenemos 29.3 millones de jóvenes en la República Mexicana. Es decir, ha habido una disminución de 2.8%, lo que se traduce que durante el periodo en cuestión el número de niñas, niños y adolescentes disminuyó de 30.5 a 29, es decir, 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes en ese rango de edad. La población infantil de 5 a 17 años de edad representa una cuarta parte de la población total de México. Y aquí quiero mencionar algo. Los esfuerzos encaminados por el gobierno de la República Mexicana se han traducido en una disminución en las cifras de trabajo infantil. De poco más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes que estaban en estado de ocupación laboral de 5 a 17 años en diciembre del 2012, hoy la cifra en México ha disminuido a poco más de 2.500.000 niñas, es decir, 500.000 niños y niñas y adolescentes ya están yendo a la escuela y no están trabajando en la República Mexicana. Reducimos la tasa de 10.5 a 8.6% a nivel nacional en tan solo 22 meses. Algunas de las causas por las que los niños trabajan es para pagar su escuela principalmente o para absorber sus gastos propios, también porque el hogar necesita tener un ingreso adicional, en otros casos por gusto o solo por ayudar, y en el último caso solamente para aprender un oficio. Donde tenemos mayor presencia de trabajo infantil en México es en el sector primario, en el sector agrícola. 30% de estas niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad están trabajando en México. 26% en el comercio, 25% en los servicios, 13% en la industria, 4% en la construcción.
El 46% de las niñas, niños y adolescentes que trabajan, también este dato es muy importante, en México no son remunerados como seguramente en muchos países miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, no nada más son explotados estos infantes y son enviados a trabajar, sino que no son remunerados por el producto de su trabajo. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo del Gobierno de México, señaló en la tercera Conferencia Mundial del Trabajo Infantil celebrada el año pasado aquí en Brasilia, que el trabajo infantil, además de vulnerar los derechos de la infancia, no resuelve los problemas de la pobreza ni las carencias familiares, sino todo lo contrario. Produce entre las generaciones entornos de desigualdad, baja escolaridad y ausencia de capacidades. Los niños que no están en edad permitida, que son enviados a trabajar, son los pobres del mañana seguramente. Como rector de la política laboral en México, es uno de los principales impulsores de la reforma constitucional para elevar, como les mencionaba, la edad de 14 a 15 años de edad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y con esto ya poder ratificar el convenio 138. ¿Cuáles son las acciones relevantes que hemos llevado a cabo como país en la República Mexicana? Ya contamos con una comisión intersecretarial para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección a los adolescentes trabajadores en edad permitida en México, y la cual se encuentra integrada por 10 secretarías de Estado de la República Mexicana y 2 organismos descentralizados, entre ellos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, denominado DIF, que les comentaba yo en la parte primera, que en 1980 se crea para atender a la infancia desde el punto de vista de la educación, salud y bienestar social. El objetivo de esta comisión es la coordinación de todas las dependencias, sumadas sus programas sociales en beneficio de la economía familiar, y también otro de sus objetivos es el diseño, la ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación de trabajo infantil. Ya contamos a la fecha con un protocolo del trabajo en materia de erradicación del trabajo infantil, y este protocolo es enfocado a las inspecciones por parte de la Autoridad del Trabajo. A la fecha en México existen 31 comisiones interinstitucionales, porque ahí cambia la denominación entre la federal y la de los estados, una es intersecretarial, la otra es interinstitucional. Ya contamos con 31 estados con esta comisión que actualmente están trabajando pro la infancia. Solamente el estado de Chihuahua está en vías de poder instalar y tomarle protesta a esta comisión. El pasado 1 de septiembre del 2014, en la residencia oficial del presidente de la República, en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia que por primera vez en su administración enviará una iniciativa de reforma de ley en carácter de preferente para aprobar la nueva ley de protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley de observancia general en toda la República Mexicana. ¿Y por qué señalo lo de la iniciativa preferente? Porque esta iniciativa preferente, el titular del Ejecutivo de la República solamente puede hacer uso de este derecho al inicio de los 2 periodos de sesiones del Congreso de la Unión, y solamente puede por periodo impulsar 2 reformas en el carácter de iniciativa preferente. Con esto mostramos el interés que tiene el gobierno de la República de México por proteger a la infancia y a la adolescencia. Actualmente la iniciativa preferente ya se discutió en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados a más tardar el 1 de noviembre, porque son 30 días en la Cámara de origen, 30 días en la Cámara revisora. Ya el 1 de noviembre a más tardar esta ley estará aprobada con
observancia a nivel nacional. ¿Qué está pasando en Chiapas? Y con esto termino la exposición. En Chiapas, el gobierno del licenciado Manuel Velasco Cuello ha contemplado en el artículo 6º de esta Carta Magna del Estado el establecer que el gobierno garantizará a las niñas y los niños que habitan en la entidad derechos tales como ser protegidos contra el trabajo infantil en edad escolar. Para efecto de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento General para las Inspecciones y Aplicación de Sanciones por violaciones a la legislación laboral, es también en el estado de Chiapas marco jurídico para la protección de la infancia. A diferencia del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional del Gobierno del Estado de Chiapas no contempló al inicio de esta administración, que fue el 8 de diciembre del 2012, una línea de acción para erradicar el trabajo infantil. Tenemos que reconocer que a lo mejor fue una omisión. Sin embargo, el gobernador Manuel Velasco, en una expresión de voluntad política y corrigiendo esta omisión en el plan estatal, señaló que la suma de esfuerzos y voluntades es un acto de sensibilidad y responsabilidad social. Garantizar los derechos de las niñas y los niños es un acto de justicia social que impulsamos de manera permanente, y aunque sabemos que falta mucho por hacer, también estamos convencidos que con el esfuerzo conjunto de los gobiernos, las organizaciones de empleadores y trabajadores, la sociedad civil organizada y las instituciones involucradas en el fenómeno del trabajo infantil, privilegien el respeto a los derechos básicos de la niñez y la juventud en materia de seguridad social, salud, educación, justicia, pero sobre todo en el combate al trabajo infantil. En Chiapas, quiero señalar que hay una población total de niñas, niños y adolescentes en un rango de 5 a 17 años de edad, de casi 1.6 millones de habitantes, de los cuales 788,000, para hablar en cifras redondas, son niños y 725,000 son niñas. Chiapas, en su condición de estado fronterizo al sur de México, además del trabajo infantil que sufren las niñas, niños y adolescentes del propio estado, como les mencionaba, el fenómeno de la migración es otro de los factores que en mi estado están generando la presencia de trabajo infantil. Niñas, niños y adolescentes de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador se desplazan con sus padres o bien solos para encontrar oportunidades de vida. Quiero mencionar también que en estos 22 meses de administración, es decir, de diciembre del 2012 a octubre del 2014, en estos 2 años el gobierno del estado de Chiapas dejó de ser el 7º lugar a nivel República Mexicana y pasó a ser el 11º lugar con la mayor tasa de ocupación de trabajo infantil. Y esto lo celebramos los chiapanecos, como nos dicen en México. ¿Por qué? Porque de 13.3%, que era nuestra tasa, brincamos a una tasa de ocupación del 10.9%, lo que en números netos equivale a 27,000, para hablar en números cerrados, niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad que hoy ya no están en estado de ocupación laboral en edad no permitida o en sus peores formas y están yendo a la escuela. De 164,678 niñas y adolescentes ocupados, 98,275, es decir, el 59.7%, asisten a la escuela. En cambio, 66,400 no asisten a la escuela. Como ustedes pueden ver, uno de los factores de la deserción escolar precisamente es el trabajo infantil. En el rango de edad de 5 a 13 años, actualmente se encuentran 34,850 niñas y niños trabajando, y en 22 meses de administración disminuimos esta cifra en un 33%, que en números netos son 17,805 niñas y niños entre 5 y 13 años de edad
que ya en Chiapas no están trabajando. ¿Cómo hicimos o cómo logramos el disminuir esta cifra? Aquí quisiera que nos adelantáramos varias diapositivas. Vámonos más adelante. Más adelante. Ahí está bien. Ahí está bien, muchas gracias. Como ustedes pueden ver en esa diapositiva, Chiapas en 2007 era el primer estado de 31 estados y un distrito federal que tenía la tasa más alta de trabajo infantil en edad no permitida o en sus peores formas. De 2007 a 2013 brincamos de ser el lugar número 1, brincamos al lugar número 11 en tan solo 22 meses de administración, lo que indica que sin duda el erradicar el trabajo infantil, si todos los integrantes de los gobiernos de los países, las organizaciones de empleadores, trabajadores, sociedad civil en general, sumamos esfuerzos en pro de la infancia, sí se puede erradicar el trabajo infantil. Thomas Wissing, que es el director de la oficina México-Cuba, ha ido constantemente al estado de Chiapas y en una de sus visitas mencionó que ha llegado el momento de dejar atrás el trabajo infantil y garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes alternativas para una vida digna. Un mundo sin trabajo infantil es posible. Actuemos ya y hagámoslo una realidad. Por ello, el gobierno del estado de Chiapas, el 30 de abril del año pasado, que en México se celebra el Día del Niño, paradójicamente, creamos la comisión, la primera del país, la primera de 32, la primera comisión interinstitucional para la prevención y erradicación de trabajo infantil. Esta comisión, que fue publicada el 8 de mayo en el periódico oficial del estado de Chiapas, a través de un acuerdo del titular del Ejecutivo, es decir, del gobernador, fue instalada y tomada protesta el día 12 de junio, que como ustedes bien saben, se conmemora a nivel mundial el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ese día le tomamos protesta a 32 integrantes de esta comisión, 33, integrantes de esta comisión, integrada por gobierno y sociedad. ¿Quiénes integran esta comisión? Esto es muy importante porque este modelo está validado por la Organización Internacional del Trabajo y la asistencia y asesoría técnica del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil en Latinoamérica, IPEC. ¿Quiénes la integran? La preside el gobernador del estado de Chiapas, 12 dependencias del estado, es decir, 12 secretarios de estado, entre ellas su servidor, el secretario del Trabajo del gobierno del estado de Chiapas, 5 universidades públicas, la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, 2 organismos públicos descentralizados, entre ellos está el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, la primera dama del estado de Chiapas, 2 representantes de los trabajadores, un representante de los derechos humanos, 2 representantes del sector empresarial, 2 organismos no gubernamentales, entre ellos se encuentra, y ustedes han de conocer esta organización porque está a nivel mundial, Save the Children, 3 agencias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF o la Organización Internacional para las Migraciones. Así es como se integra esta comisión y el 4 de septiembre del 2013 en Chiapas, de manos de Thomas Wissing, representante de la Oficina México-Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, se presenta el primer Plan Estatal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Y destaco esta situación, es el primer plan de los 32 estados de la República Mexicana. Fue la primera comisión y fue el primer plan validado bajo preceptos del convenio 138 y convenio 182
de esta agencia internacional. Ahí en la diapositiva pueden apreciar algunos de los principios rectores y ejes básicos. Son 6 principios rectores y 3 ejes básicos. Entre los primeros podemos encontrar el principio de interés superior del niño y la no discriminación y el papel rector del Estado como garante de los derechos de protección a la infancia y adolescencia. Dentro de los 3 ejes básicos podemos apreciar 2 temas importantes: la construcción de capacidades institucionales y legales, así como el diseño y ejecución de acciones y estrategias tendientes a erradicar el trabajo infantil. En cumplimiento al Plan Estatal de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil del Estado de Chiapas, se han realizado acciones de sensibilización a la población en general mediante pláticas en espacios educativos, foros, spots de radio y televisión. Y aquí quiero remarcar algo muy significativo. Siempre que tengo la oportunidad de estar en este tipo de foros en mi país, le agradezco a los medios de comunicación que se sumen a esta gran lucha contra el trabajo infantil. En un país con 120 millones de habitantes, con 31 estados y un distrito federal, con 62 pueblos indígenas, como lo es el caso de México, es muy difícil que las políticas públicas, programas, proyectos, estrategias lleguen a todos los rincones de la República Mexicana. Ahora máxime si platicamos de Brasil, que ustedes son el 5º país más grande a nivel mundial. Y esto es muy importante porque los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante junto con las herramientas tecnológicas para poder llevar una nueva cultura, una nueva política en materia laboral, en materia de justicia social y en protección a la infancia. En Chiapas ya contamos con un sistema tecnológico para llevar indicadores, para llevar semáforos en relación al trabajo infantil. Ahí con este sistema estamos generando datos cualitativos y cuantitativos en relación a la presencia del fenómeno de trabajo infantil. Este sistema se llama SIGAETI, Sistema de Gestión y Atención del Trabajo Infantil en Chiapas. Esto es, ya estamos haciendo uso de la tecnología. ¿Qué acciones relevantes finalmente estamos llevando a cabo en Chiapas? Que a lo mejor pueden ser de su interés y pueden ser una experiencia positiva si se lleva a cabo en los 26 estados que comprende la República Federativa de Brasil. Estamos impulsando a través del gobierno de la República distintivos para las empresas que no contraten menores de edad o que protejan a los adolescentes que están en edad de trabajar, y este distintivo certifica la calidad de los productos y le da mayor valor al momento de comercializarlos. Este distintivo es denominado Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil. Actualmente en mi país, 12 empresas chiapanecas, de las más grandes que hay en el territorio de Chiapas, cuentan con este distintivo y 4 empresas más están en vías de obtener este certificado. La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas está también impulsando la figura de procuradores de la defensa del trabajo itinerantes, que recorran los 19 puntos fronterizos a lo largo y ancho del estado de Chiapas con Guatemala. Estos procuradores de la defensa del trabajo itinerantes, al momento de que un migrante accede al territorio nacional, es atendido de manera inmediata, se le proporciona un teléfono gratuito, que en mi país es un 01800, para que puedan llamar de cualquier parte del estado o de la república. Se les da una cartilla con información de los derechos que cuentan los trabajadores migrantes y también se les da información en cuanto al trabajo infantil en nuestro país. Con esto estamos logrando que a partir de que acceden los migrantes al territorio de Chiapas, de manera inmediata, junto con el Instituto Nacional de Migración, sean atendidos salvaguardando los derechos humanos y los derechos laborales de estas personas. El pasado 20 de junio del 2014,
Se colocó la primera piedra en Tuxtla Gutiérrez, mi ciudad, en Chiapas. De hecho, en esa foto que ustedes pueden apreciar ahí, está Thomas Bissing, que es el representante de la Oficina México-Cuba de la OIT. Colocamos la primera piedra para construir el primer observatorio de trabajo infantil y adolescente en la República Mexicana, que va a estar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, orgullosamente. Otra vez Chiapas, el gobierno de Chiapas es pionero en esta lucha contra el trabajo infantil. Este observatorio tiene una bondad muy importante. En Latinoamérica, después de Argentina, solamente México tendrá un observatorio de estas características, validado por la Organización Internacional del Trabajo. Y será el primero a nivel nacional. Fungirá como observatorio de observancia en todo el territorio mexicano. Este observatorio tendrá como objetivo el elaborar información, como les comentaba, diaria, semanal, mensual y anual en relación al trabajo infantil. Y con esto poder saber dónde, en qué sectores tenemos mayor presencia de trabajo infantil, cuáles son sus causas, sus factores, sus consecuencias. Actualmente en México solamente contamos con cifras, y lo quiero señalar, cada 2 años. Es decir, cuando nosotros entramos como gobierno en diciembre del 2012, estábamos trabajando con estadística del 2011 y posteriormente nos tuvimos que esperar hasta el 2013 para obtener otra vez cifras con relación al trabajo infantil. Esas son algunas de las acciones importantes. Y finalmente, un programa nacional para la protección de niñas, niños, migrantes, hijos de migrantes en Chiapas. Hemos establecido a través de este programa en 19 fincas cafetaleras del estado de Chiapas, en el sector agrícola, escuelas gratuitas para que en lo que van a la cosecha los padres de los menores, estos puedan asistir a la educación obligatoria. Finalmente, menciono que en México y en Chiapas sabemos que el trabajo infantil no es privativo únicamente de México o de algunos países, sino que es un fenómeno social mundial que nos involucra a todos. La voluntad política de los gobiernos, la participación decidida de la sociedad civil, el fortalecimiento y la reestructura de los marcos jurídicos, el uso de las nuevas tecnologías de información, así como el seguimiento de atención y protección a los derechos humanos, es la vía para que unidos tengamos una niñez y adolescencia libre de trabajo infantil o en sus peores formas. Chiapas, México, Brasil y el mundo está a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ellos deben de unirnos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, ministro, señores del Presidium, ministros presentes. Gracias por su atención. Buenas noches. Neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia, entrega o certificado de conferencista e medalha comemorativa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho ao excelentíssimo senhor Manuel Sobrino Duran. Agradeço mais uma vez a brilhante conferência do nosso estimado doutor Manuel Sobrino Duran, que nos traz a lume as semelhanças que nos unem contra essa realidade desafiadora e também quanto à solução proposta e que vem encontrando tanto êxito
no estado de Chiapas, comungamos de uma receita única para o sucesso: vontade política. Esse é o ingrediente essencial para se alcançar êxito no combate a essa mazela, que é responsável pela construção de um verdadeiro apartheid social, pondo em risco o futuro e o pleno desenvolvimento da infância em nossos países e, por que não dizer, em toda a nossa região. Sem sombra de dúvida, a experiência mexicana, especificamente do estado de Chiapas, constitui importante elemento de reflexão, particularmente para os magistrados e magistradas do trabalho aqui presentes, que, de forma indelével, tomaram a decisão de comprometer a justiça do trabalho com o ideal de erradicação do trabalho infantil. Foi com essa finalidade que foi constituída a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e criado, subsequentemente, o Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Trata-se de um compromisso institucional da Justiça do Trabalho, por seu presidente, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas também de cada magistrado e magistrada trabalhista brasileiros, que, sensíveis a essa realidade, dedicam seu tempo, seus esforços à consecução desse ideal que, como nos ressaltou o Dr. Manuel Sobrino, é, sim, possível de realizar. Agradeço, ao encerrar estes trabalhos, a honrosa presença do nosso ilustre palestrante, Dom Manuel Sobrino Duran, secretário de Trabalho do Estado de Chiapas, Suas Excelências, ministros e ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a excelentíssima vice-procuradora-geral do Trabalho, Eliane Araque dos Santos, Suas Excelências, os senhores e senhoras desembargadores e juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, e com particular carinho e reconhecimento, registro também a presença dos excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores e juízes, membros do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, na qualidade de gestores no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, que se encontram aqui no tribunal desde as 8 da manhã, participaram já de uma reunião com a duração de mais de 6 horas e permanecem aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Também agradeço a honra de contar com a presença da minha amiga e relevante figura na luta contra o trabalho infantil, a senhora Isa Maria de Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Agradeço a presença das senhoras e senhores membros do Ministério Público aqui presentes, senhoras e senhores advogados, estudantes, professores universitários, membros da comunidade jurídica e também, muito especialmente, os servidores do Tribunal Superior do Trabalho. E, por fim, mas não menos importante, quero agradecer individualmente aos ilustres juízes auxiliares da presidência deste Tribunal Superior do Trabalho, doutora Adriana e doutor Renan, cujo esforço tornou possível a realização desse sonho que é concretizado nesse momento. Muito obrigado a todas e a todos. Estão encerrados os trabalhos de abertura deste seminário. Solicitamos aos presentes que, por favor, permaneçam em seus lugares até a retirada das autoridades. Convidamos a todos para um vinho de honra que será servido no salão de recepção, no 6º andar deste bloco.
Informamos ainda que reiniciaremos os trabalhos amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, com o primeiro painel deste seminário sobre o tema Danos à saúde física e mental, prejuízo irrecuperável. Tenham todos uma boa noite.